de los incrédulos por la predicación de tu palabra, y lo creemos. Por eso, Señor, te pido también sabiduría para que yo pueda exponer con certeza, con fidelidad tu santa palabra, porque de ello depende la vida espiritual de las personas que hoy la escuchan. Guárdame, Señor, y líbrame de desviarme. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo me mantenga siempre fiel, y que mantenga a esta iglesia siempre fiel a tu palabra. Que en esta iglesia se predique fielmente tu palabra, que se exponga tu palabra, que se lea tu palabra, que se explique tu palabra, que se aplique tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú estás hablando a tu pueblo santo en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que el Espíritu Santo dice hoy a su iglesia bíblica Río de Gracia en el sermón correspondiente al Día del Señor, 5 de noviembre de 2017. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo leemos: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Podemos disponernos a escuchar el mensaje de esta mañana. Damos gracias a Dios. Está muy linda la iglesia hoy, y damos gracias a Dios que nos hayamos podido reunir en esta mañana. Es precioso que los hermanos estemos juntos en armonía y que nos hayamos reunido. La palabra reunir quiere decir volver a unir. Entonces hoy estamos vueltos a unir. ¿Y qué nos une? Bueno, nos une Cristo, nos une su palabra, nos une la doctrina, nos une el Espíritu Santo. Ahora, ya que estamos reunidos como cristianos bíblicos, debemos conocer la razón por la cual Dios nos reúne. Porque no estamos aquí reunidos porque quisimos. Ninguno de nosotros tenía en su corazón el venir hoy. Es más aún, habían tantos impedimentos en nuestra humanidad para venir hoy. Pero el Señor le plació. Él fue el que nos despertó, nos levantó. Algunos hoy no se pudieron levantar, algunos amanecieron enfermitos, no pudieron venir. A otros les dio pereza y otros se fueron para la ciclovía. Pero bueno, el Señor le plació reunirnos esta mañana. Es Él quien nos reunió. Ahora la pregunta es, ¿y por qué nos reunió Dios? ¿Para qué nos congrega Él? Hay tres razones fundamentales. La primera es que celebramos el culto al Señor. O sea, tenemos comunión con Dios. Venimos aquí para tener comunión con Dios. Pero también celebramos la fiesta evangélica. Venimos aquí a reunirnos porque esta es una fiesta. Esto no es un velorio. Es una fiesta. Y hoy vamos a celebrar la gran fiesta de la Santa Cena. O sea, la fiesta hoy va a estar bien sabrosa. Va a estar carnuda, hermanos. Pero también el Señor nos reúne para recordarnos su obra salvífica, su obra redentiva. Es un grato recordatorio de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en nuestra vida. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Qué significado tiene de que celebremos el culto al Señor, que celebremos la fiesta evangélica y que celebremos la cena del Señor? La gran mayoría de creyentes, de aquellas personas que se dicen ser cristianos, y aún algunos de nosotros aquí reunidos hoy, no tienen claro el significado de la reunión de la iglesia. Piensan que la iglesia es este local, ¿cierto? Generalmente muchos piensan que la reunión es una reunión ceremonial. Vienen a una ceremonia, a un ritual. Algunos vienen para cumplir los requisitos religiosos que se han forjado dentro de sí mismo. Yo voy a ir porque toca ir el domingo, hay que ir a la iglesia y allá que el Señor nos vea, ¿no?
y a ver, para estar al menos con paz el domingo allá, esas 2 horitas con el Señor. Algunas de esas palabras son normales en sus casas. Al otro vienen a la iglesia porque quieren recibir los beneficios de Dios, las bendiciones. No, es que si vamos a la iglesia, allá el Señor de pronto viene y sana. Y yo, que estoy enfermito, necesito la sanidad del Señor. Ay, yo voy para que el Señor me perdone todos los pecaditos que cometí en semana. No son pecaditos, son pecados. Enemistad contra Dios. Ay, venimos para ver si el Señor me saca de esta tremenda que estoy llevando, de esta inmunda, de esta falta de plata, de ay, no hay trabajo. A ver si el Señor, como yo voy a la iglesia, entonces el Señor queda comprometido a que me dé algo en semana, ¿sí o no? Algunas personas piensan así. Pero quiero decirles que estas son razones carnales, son razones terrenales, son razones pasajeras y muchas de ellas son pecaminosas. Ahora, por esta manera de pensar de algunos, muchos de los llamados cristianos son inconstantes en su fe. Un domingo vienen, otro domingo no vienen, les da lo mismo si vienen aquí o si van allá, les da lo mismo asistir o no asistir, participar o no participar. Entonces son inconsistentes en su fe, pero también son inconstantes en su caminar cristiano, porque están pecando frecuentemente y no tienen la fortaleza espiritual para andar el camino del Señor. Son almas inconstantes y adúlteras, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el real significado del culto al Señor? ¿Cuál es el real significado de la reunión de la iglesia? No de la reunión en la iglesia, sino de la reunión de la iglesia, de la reunión de los santos. Hermanos, lo más importante es la comunión entre Dios y nosotros. Lo más importante, el significado real del culto al Señor es Dios habitando en medio de su pueblo y cumpliendo su decreto eterno, su decreto divino y eterno, que es: yo habitaré en medio de ellos, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. La razón por la cual estamos reunidos en esta mañana es por estar en comunión con Él. Y Él está aquí en comunión con nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Él está aquí y debemos rendirle suprema alabanza y prestarle mucha atención, porque Él está hablando a través de su palabra. Y eso es lo que es el predicador. Como le enseñaba esta mañana a los hermanos en la escuela de predicadores, que el primer paso que debe tener un predicador para presentar, para exponer el texto bíblico, es arrodillarse delante del Señor, inclinar su corazón y decir: Señor, ¿qué quieres hablar a tu pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres decirle a tu pueblo? Aquí hay un texto. ¿Qué es lo que quieres decir a través de este texto? Y yo no quiero ni salirme a derecha ni a izquierda de lo que tú quieres decir. Yo soy solamente un mensajero, un parlante que habla lo que tú quieres decir. Hoy el Señor está aquí a través de su palabra y nos enseña. Y el texto que meditamos hoy nos enseña cuál es el fundamento de nuestra comunión cristiana, de nuestra comunión con Dios. Y el tema central del texto es la reconciliación en Cristo. Por eso el sermón de hoy se titula Cristo, nuestra reconciliación con Dios. Y veremos 3 aspectos de la reconciliación con Dios en Cristo que nos enseña el Espíritu Santo en este pasaje. Y vamos a ver los cuáles son. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de la reconciliación con Dios. En segundo lugar, vamos a ver el medio de la reconciliación con Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver el alcance de la reconciliación con Dios. Tres aspectos de la reconciliación: su necesidad, su medio y su alcance. Su necesidad, su medio y su alcance. ¿Lo repetimos? ¿Hoy qué vamos a estudiar? La reconciliación con Dios. ¿Y cómo la vamos a estudiar?
su necesidad, su medio y su alcance. Amén. Entonces pasemos pues al primer aspecto que vamos a ver: la necesidad de reconciliación con Dios. Dice el versículo 9: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo. Hasta aquí el texto bíblico. En primer lugar, debemos ver que necesitamos la reconciliación con Dios por causa de nuestra injusticia. El Señor dice que debemos ser justificados, o que fuimos justificados en Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso de que fuimos justificados? Bueno, si fuimos justificados es porque antes éramos injustos. Éramos considerados injustos. Al ser pecadores, al haber caído en el pecado, perdimos la identidad justa y santa que nos fue dada por Dios cuando Él nos creó. Cuando Él creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, le dio identidad. Le dio su identidad. Recuerden que cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, sopló en él. ¿Qué sopló? ¿Y qué es el aliento de vida? Su Espíritu Santo. ¿Sopló un espíritu? No, sopló su propio espíritu, que es santo, de tal manera que el hombre vino a ser un ser mortal. No, un ser viviente, un ser que se conforma a la imagen de Dios, que lleva esa naturaleza divina de justicia y santidad en toda la verdad. Cuando el Señor dice que nosotros éramos injustos y que necesitábamos ser justificados, quiere decir que no teníamos identidad con Él. Como pecadores injustos no podemos tener comunión con Él. Entonces necesitamos volver a identificarnos con Él en su naturaleza de justicia y de santidad. Por eso necesitamos ser reconciliados con Dios para tener comunión con Él. Dios, el Señor, es justo absoluto. En Él no hay mancha, ni sombra de pecado, ni de maldad. Y al habernos creado, su plan es que seamos con Él. Por eso necesitamos ser reconciliados mediante la justificación en Cristo. Como pecadores, todo pecador ha perdido la naturaleza de Dios, como lo dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Habla de cómo éramos nosotros cuando éramos pecadores. Y dice: en otro tiempo, cuando ustedes estaban muertos en sus transgresiones, en sus delitos y pecados. Eso era otro tiempo. Antes de ser reconciliados, éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos pecadores y andábamos conforme al gobierno, a los poderes de este mundo. Y se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en la desobediencia, o sea, en los que no han sido reconciliados con Dios. Y esto es para ti, que estás escuchando hoy y te preguntas: ¿he sido yo reconciliado con Dios o necesito yo la reconciliación con Dios? Esto nos debe hacer un examen. No hablo yo, habla el Señor. ¿Necesitas una reconciliación con Dios o ya estás reconciliado con Dios? Y mira las muestras que da de cómo es una persona que vive sin estar reconciliada con Dios. Dice en el versículo 3: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Si tú estás impulsado por tus deseos pecaminosos,
eres enemigo de Dios, estás separado de Dios y necesitas tener una reconciliación con Dios. Y para eso Dios te trajo hoy aquí. Dice, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. ¿Cuáles son los propósitos del hombre en esta vida? Les voy a decir primero, ser felices, no importa cómo. No importa si nos trabamos y somos felices. No importa si tenemos sexo sucio, pecaminoso, pero somos felices practicando una sexualidad impía. O emborrachándonos. Y para muchos es tener plata. Si yo tengo plata, mire, el propósito de mi vida es tener plata, tener buen carro, tener buen apartamento, tener luz. No importa si para ello tengo que vender mi alma al diablo. Bueno, si tú piensas así, eres una persona que necesita reconciliación con Dios, porque tu mente y tu corazón está reprobado delante de Dios, porque eres pecador. Estás pensando pecaminosamente. Y dice, ¿cuál es la paga o la consecuencia de esto? Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. El texto en Romanos, volviendo allí al texto, nos dice que somos justificados por su sangre. Esto significa que para tener comunión con Dios necesitamos retornar a su identidad. Necesitamos ser presentados como justos ante Dios. Y esto es solamente posible mediante la reconciliación en el Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, necesitamos ser reconciliados porque perdimos nuestra identidad con Dios. Y la reconciliación consiste en que volvamos a tener esa identidad con Dios. En segundo lugar, necesitamos reconciliación, porque nos dice el texto que cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados cuando éramos enemigos de Dios. Siendo pecadores, éramos enemigos de Dios. Y esta enemistad no era un asuntico de, no, es que yo no trato con Dios, yo no hablo con Dios, no, puede ser allá, yo aquí. No se trata de eso. Esta enemistad es una guerra franca, permanente contienda, no de Él contra nosotros, sino de nosotros contra Él. Cada uno de nuestros actos pecaminosos solamente muestra el odio y maldad y una terrible rebelión activa, permanente, no eventual, sino siempre peleando contra Dios, guerreando contra Dios, blasfemando contra Dios y contra su reino. Algunas personas dirán, no, pero yo nunca hago eso. Mentira. Cada vez que tú pecas, estás blasfemando contra el Señor, estás hiriendo al Señor, estás atacando su reino, estás desobedeciendo al Señor. Yo te hago una pregunta. Ve a tu trabajo el martes. De pronto mañana no trabajas, pues es festivo. Ve a tu trabajo el martes y tu jefe te dice, hey, Antonio, ve y me traes el desayuno. Oigan a este bobo que está creyendo. ¿Le voy a traer yo el desayuno? ¿Acaso yo soy su sirviente? No, mande a otro. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta de tu patrón? Me haces un favor, pasas por contabilidad, que allá tenemos la liquidación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos atacado a nuestro patrón. No nos hemos sometido a sus preceptos, a su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando pecamos? Nos estamos parando delante de Dios como un gallito fino y le decimos, bueno, esto es lo que yo quiero, y digo, ¿y qué? Y yo hago lo que a mí se me venga en gana. Hijo, no robarás. Y yo robo, ¿y qué? Hijo, no adulterarás. Y yo adultero, ¿y qué? Haga lo que quiera. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ante Dios.
Es que nosotros creemos que nuestro pecado es cosa sencilla. Ay, no, es que la carne es débil, por eso es que yo me echo una canita al aire. ¡No! Cuando tú te estás echando una canita al aire, y espero que nadie se la eche aquí, lo que estás haciendo es afrentándote contra Dios y diciéndole: baja y pelea conmigo, porque yo voy a ser adúltero, gústete o no te guste, Dios. Y lo escupes en la cara. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Mira la gravedad de nuestro pecado. Por eso nosotros necesitamos reconciliación, porque estábamos en guerra, estábamos en contienda, estábamos peleando contra Él. Estamos diciendo: a ver, bájate de tu trono, que yo me voy a subir allá. Y en este aspecto hago lo que yo quiero, no lo que tú mandas. Y sabes una cosa, vergonzosamente en la iglesia aún continuamos haciendo eso, vergonzosamente. Por eso necesitamos arrepentirnos y volver a la comunión con Dios. En tercer lugar, necesitamos de la reconciliación, porque nos dice el texto: por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. La gente a veces piensa que al afrentarse a Dios, no va a haber problema. No, el Señor dice que habrá un castigo para todos aquellos que se rebelan contra Dios. A nosotros, cuando éramos pecadores, a ti si aún eres pecador, te espera una horrible expectación de juicio. Tu afrenta contra Dios, tu guerra contra Dios, te va a mandar al infierno. Y no es como por ahí dicen algunos: es que el infierno es un estado. Es un estado. Y bueno, si tú o tu familia dan un dinerillo, puedes salir de ese estado. Falso. Infierno es castigo de Dios, eternamente y para siempre. Y no voy a meterme hoy, pero algún día hablaremos a meternos bien en qué significa eso de infierno. Lo único que les aseguro es que si tú has sufrido en esta tierra algún dolor muy terrible, eso es una pequeña muestra gratis de lo que te espera en el infierno. Es algo muy pequeñito, porque en el infierno, el rigor del castigo será eterno y será inquebrantable. Ya no puede haber nada que te saque de allí. Es como el que castigan a la pena cadena perpetua. Nadie lo puede sacar de allí. Es por eso, porque nos espera un terrible castigo, que necesitamos ser reconciliados con Dios. Necesitamos la reconciliación con Dios. Pero ¿cómo podemos tenerla? ¿Puedo yo pagar por mi reconciliación? ¿Puedes tú pagar por la reconciliación? ¿Puedo yo como padre pagar por la reconciliación de Juan, David y Salomón? No, de ninguna manera. La ira santa de Dios caerá directamente sobre el pecador. Por eso necesitamos un sustituto, alguien que tome nuestro lugar y que absorba sobre sí el castigo por nuestros pecados y que nos reconcilie con Dios. Y ese es el segundo aspecto que vamos a mirar, el medio de la reconciliación. Dice el versículo 9: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. ¿Quién derramó su sangre preciosa en la cruz? Cristo. Por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. En el versículo 10 dice: fuimos reconciliados por medio de la muerte del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. ¿Quién nos reconcilió? Cristo. Y en el versículo 11 dice: pues gracias a Él. ¿A quién? A Cristo. Ya hemos recibido la reconciliación. El Espíritu Santo en su palabra nos confirma que es Dios en la persona de su Hijo Jesucristo quien nos reconcilia con Él. Y es una paradoja, amados hermanos, que siendo Dios el agraviado, el ofendido, sea Él mismo quien se ofrece en reconciliación a nosotros. Sea Él quien venga a reconciliarse con nosotros. Era un deber de nosotros, claro,
¿Por qué? Porque somos nosotros los que agraviamos a Dios. Entonces nosotros deberíamos reconocer, oh, he agraviado a Dios, ahora me voy a acercar a Dios con humildad, con arrepentimiento, y le voy a pedir perdón y voy a clamar por su reconciliación. Esa debiera ser el derecho, pero no sucede. A Dios no se le puede reconciliar. Ningún hombre pecador puede acercarse al Dios Santo siquiera a pedirle, mucho menos a demandarle reconciliación. Es Él mismo quien nos reconcilia con Él. Dios no es el que debe cambiar, somos nosotros los que tenemos que ser transformados para poder venir a una reconciliación con Dios. El versículo 11 dice, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. El único medio de reconciliación del hombre con Dios es Jesucristo el Señor, y solo puede ser recibido por la fe, no por ninguna obra ni mérito personal. Si tú vas a pretender reconciliarte con Dios mediante tus buenos actos, te fregaste, porque no puedes hacerlo. Romanos capítulo 5, 8. Vamos a ver ahora las razones por las que el medio de reconciliación es solo Cristo. Romanos 5, 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La primera razón por la cual Dios nos reconcilia con Él es por el gran amor de Dios. Dios es amor. Por eso Él nos da su reconciliación. Pero ¿cuál es el amor de Dios? Es que Dios tiene un amor desbordado por esos terribles pecadores. No. Su amor es amor a sí mismo. Por eso dice, por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre. Es el desbordado amor del Padre para el Hijo. Dios nos reconcilia con Él para que sea el Hijo el que recibe la gloria. Pero eso no implica que no nos ame a nosotros. Realmente Él nos ama a nosotros, porque dice que nos reconcilia en amor. Por el amor que Él tiene por nosotros. Él ama su creación. Yo no veo que por ningún lugar de la Biblia dice que Dios odia a un ser humano. Dios aborrece al pecador, pero no lo odia. Dios rechaza al pecador, pero no lo odia. Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente, pero yo no he visto que Dios haga fiesta cuando echa un pecador al infierno, porque Dios no creó a nadie para echar al infierno. Somos nosotros quienes, con nuestro pecado, fue el diablo y sus ángeles caídos, quienes por su pecado van a recibir el castigo correspondiente. Pero Dios no creó para el infierno. Dios creó el infierno para los rebeldes, pero no creó ningún rebelde para el infierno. Somos nosotros, somos ángeles caídos, quienes se hacen rebeldes y justos merecedores del infierno. Pero Dios nos ama a nosotros, y por eso ha venido a reconciliar a su pueblo para con Él. Romanos capítulo 5, 6, un poquito más atrás, dice, a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Cristo no murió por ninguna persona buena. ¿Saben una cosa? El cielo va a estar lleno de malvados. Malvados redimidos. Y el infierno va a estar lleno de gente buena. Hay mucha gente que dice, no, los buenos se van para el cielo. Mentiras, no es cierto. Porque el Señor dice que no hay ni uno solo bueno. No hay ni uno bueno. El cielo va a estar lleno de malvados, de pecadores, redimidos por Cristo. Redimidos por Cristo. Y el infierno va a estar lleno de gente buena. ¿Habrá gente buena en el infierno? No, tampoco hay gente buena en el infierno. Gente que se creyó que era buena. Gente que creyó que era tan buena que no necesitaba de Dios para ser reconciliados con Él. Y esa es la razón por la que, como hombres, somos
incapaces de reconciliarnos con Dios. El pecador odia tanto a Dios que no quiere reconciliarse con Él. Está tan cegado en su pecado que piensa que no necesita reconciliarse con Él, que no hay razón, que su pecado no es tan malo como para arrepentirse y para que Cristo venga y lo reconcilie con Él. Pero hay algo peor. Aún si quisiera reconciliarse, tampoco puede, porque está inhabilitado, porque su pecado es realmente grave y no puede acercarse a Dios. El orgullo nos impide acercarnos a Dios para buscar su reconciliación. Hay solamente dos formas para tener comunión con Dios, y la primera es cumpliendo perfectamente su ley. Aquella persona que cumpla perfectamente la ley de Dios nunca entra en contienda con Dios y nunca va a recibir el castigo de Dios. Pero les tengo una terrible noticia. El Señor dice que no hay ni uno solo. Dice: por cuanto todos pecaron, todos, no hay ni uno solo bueno, ni uno solo. Todos han hecho lo malo, dice el Señor. Entonces ningún hombre cumple perfectamente la ley. Por lo tanto, todo hombre está en enemistad contra Dios y necesita la reconciliación. Entonces, ¿cómo hallar la reconciliación? Mediante la segunda forma para tener comunión con Dios, y es que un sustituto cumpla perfectamente la ley de Dios. Y este sustituto representa al pecador y lo lleva a comunión con Dios. Necesitamos un representante. El sustituto debe ser perfecto. El sustituto no puede tener mancha, no puede tener el pecado. Tiene que ser perfecto. La pregunta es: ¿hay algún hombre perfecto? ¿Se ha hallado algún hombre perfecto? No, porque la Biblia dice que solo Dios es perfecto. De tal manera que nuestro sustituto debe ser Dios, pero también debe ser hombre. ¿Por qué? Porque fue el hombre quien pecó. Somos nosotros los que pecamos. Fue Adán quien pecó. Fueron nuestros padres quienes han pecado. Y Dios demanda que el pago del pecado sea hecho por un hombre. Pues bien, solamente hay una persona en todo el universo, en toda la historia, que cumple con estos dos requisitos, y es el Señor Jesucristo, el único Dios hombre. La Biblia lo determina así: Dios hombre, Dios hecho hombre. Amén. No es un hombre que se endiosó, es Dios hecho hombre. Amén. La reconciliación demanda que se pague el agravio que le hacemos a nuestro Dios por su pecado. ¿Recuerdan que nosotros nos acercamos altivamente a Dios y le decimos: baja a pelear conmigo, yo hago lo que se me dé la gana? Eso es un escupitajo a la gloria y al reino de Dios. Y eso es una afrenta, eso es un agravio terrible. Y a veces ponemos de ejemplo: ¿qué sucede si por aquí pasa el gobernador o el alcalde o el presidente? Supongamos que pasa el presidente, salgo yo al balcón y digo: ¡santo ladrón! Nadie le pone atención. Pero si salgo yo al balcón y le tiro una papaya podrida, le cae en la cabeza, ¿qué va a suceder con el pastor? ¿Y qué tal que yo me acerque con una arma, con un revólver, con un cuchillo, con un fusil, a hacerle daño al presidente? Dependiendo del agravio viene el pago, ¿cierto? Pues nosotros agraviamos terriblemente a nuestro Dios, y el Señor dice que ese agravio debe ser pagado con mi muerte. Por eso dice: por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, y en la paga del pecado es la muerte. El sustituto debe pagar con su muerte, debe morir para pagar el castigo del pecado. Y recuerden, el sustituto es santo, el sustituto es perfecto, el sustituto no ha cometido pecado, pero aún así
debe morir. Y esta es la causa del sacrificio de Cristo en la cruz. Ningún otro hombre ni ángel puede pagar el castigo. El versículo 10 dice, fuimos reconciliados. Mira, el que nosotros podamos venir a reconciliación con Dios tiene un precio. Y lo pagó el Señor Jesucristo. Y el más alto precio, el autor de la vida, muriendo por los que merecíamos la muerte para darnos la vida. Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Ahora, si fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿qué implicaciones, qué alcance tiene esa reconciliación? ¿Hasta dónde llega? Versículo dice, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo. Y luego dice, el versículo 10, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Infortunadamente, en el moderno sistema teológico de la iglesia nueva, de la iglesia del siglo XXI, ha surgido una gran confusión y una terrible herejía que consiste en decir que Dios da la salvación, pero no se la asegura a nadie, y que cada uno debe esforzarse para mantenerse en su salvación, para sostenerse y no perder su salvación. Y esta es una terrible herejía. ¿Por qué? Porque implícitamente dice que Dios es insuficiente para preservar a los santos y que ellos deben hacerlo por sus propios medios. Y es por ello que vemos a muchos hermanos frustrados en la iglesia. Muchos hermanos que no cumplen con las normas éticas y conductuales que le impone la sociedad, que le impone la religión, que aún le impone la iglesia, el pastor o el sistema religioso. Y entonces ellos andan frustrados. Y de tanta frustración un día se cansan y por eso abandonan sus caminos. Porque no conocen el alcance, la dimensión, el poder de la reconciliación de Cristo. El texto que hemos estado estudiando en esta mañana debe darnos un gran consuelo y una plena seguridad de que la obra de reconciliación de Cristo es suficiente, es plena para traernos a comunión con Dios y que no se necesita más. Ahora, veamos, observemos qué nos dice el texto, qué nos dice la Escritura, porque esa reconciliación es total y absoluta, es plena y no se necesita de más. En primer lugar, vemos el alcance de la redención, el alcance de la reconciliación hacia Dios. Y es que la reconciliación que obra nuestro Señor Jesucristo es suficiente porque satisface a Dios. Lo más importante de la reconciliación no somos nosotros. Lo más importante de la reconciliación es Dios. Es como Dios se satisface en su propio Hijo Jesucristo. Y dice, hemos sido justificados por su sangre. Hemos sido declarados justos. Levante aquí su mano uno que diga, yo soy justo. No, nadie la puede levantar. Por eso no vamos a ser justificados ante Dios por lo que hemos hecho, sino la justicia de Dios va a ser cargada a nuestra cuenta, a nuestro favor. Esto se llama, va a ser imputada sobre nosotros que hemos hecho la injusticia. Al ser justificados, al ser considerados justos, retorna la naturaleza de Dios a nuestras vidas. Cuando Cristo nos reconcilia y nos justifica, ahora tenemos identidad con Dios. Y Él se satisface en su justicia. Y no solamente se satisface, sino que también te habilita, también nos habilita para continuar en justicia de Dios, para no pecar. Cuando la justicia de Dios viene sobre ti, porque ya algunos estarían pensando, bueno, pastor o Héctor, si realmente ya la justicia de Dios fue aplicada y nosotros no tenemos nada que hacer, pues entonces pequemos, comamos y bebamos que mañana moriremos. De ninguna manera, hermanos. No es eso lo que dice la palabra.
Lo que la palabra dice es que aquellos que ya hemos sido justificados, también hemos sido habilitados para permanecer en la justicia divina. O sea, esto es, tenemos la habilitación de Dios, el poder de Dios para estar sobre nuestros pecados. Aunque el pecado es en extremo malicioso y en extremo pecaminoso, y en este mundo, en esta tierra, en este cuerpo de carne, por eso decía el apóstol Pablo: oh Señor, ¿hasta cuándo seré librado de este cuerpo de muerte? En este mundo y en esta carnita y en estos huesitos vamos a caer otra vez en pecado. Pero el pecado no nos va a volver a gobernar, porque el Señor en su justicia nos habilita para salir del pecado. Él, esa habilitación, ese ser justificados nos conduce al hacer justicia. En segundo lugar, es suficiente porque al ser justificados, Dios ya no desatará su ira. Su ira fue sofocada. ¿Por qué? Porque el castigo que nosotros merecíamos fue cargado sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo el castigo que tú merecías, todo el castigo que yo merecía, todo el castigo que todos los injustos y pecadores merecíamos, Dios lo puso sobre la persona del Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor Jesucristo está en el Calvario, Él dice: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, este trago amargo, este peso tan horrible que está a mis espaldas, y en llevar yo como justo el pecado de los injustos. Pero no se haga lo que yo quiero, sino se haga lo que tú has determinado, tu buena voluntad, que es la salvación de los pecadores. En la buena voluntad de Dios, Él carga nuestra injusticia sobre el que es justo. El justo muriendo por los injustos, y eso es lo que significa el sacrificio de la cruz, y eso es lo que significa o debe significar para nosotros la celebración de la Santa Cena. También el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la reconciliación en Cristo es suficiente porque termina la enemistad. Ahora que en Colombia hablamos del acuerdo de paz, ¿recuerdan? El acuerdo de paz demanda armisticio. Bueno, aquí no se ha cumplido, pero demanda armisticio. O sea, se demanda que se bajen las armas, que se apaguen los fusiles. Nosotros estábamos en guerra contra Dios, y al entrar en la paz de Dios, ya no nos paramos vilmente diciéndole: yo te voy a derribar de ahí. Ahora nos inclinamos humildemente y decimos: ya no se haga mi horrible voluntad, haz tu voluntad sobre mí, porque tú eres Señor de mi vida. Y eso es lo que significa que sea Señor. Porque muchos me dicen: Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de mi Padre. Muchos me dicen que me aman, pero no obedecen mis mandamientos. La obra de reconciliación con Cristo produce en ti la mansedumbre necesaria para que el gobierno de Dios venga a reinar plenamente en ti. Amén. No es sencillamente el ser librados de nuestro pecado, en que ya no tenemos que pagar por nuestros pecados, sino en el ser librados del poder del pecado. Amén. Amén. Pero en segundo lugar, vemos el alcance de la justificación, de la reconciliación con Dios hacia nosotros mismos. Y es suficiente, porque al ser justificados y reconciliados, ya hemos sido llenados del amor de Dios por el Espíritu Santo. Y vayamos ahí mismo, al mismo Romanos, al versículo 5. Romanos 5:5. Y dice: y esta esperanza no nos defrauda. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la reconciliación, la esperanza de la justificación. No nos defrauda. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado.
no le bastó al Señor en su amplia generosidad, en su abundante generosidad, el darnos a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados, sino que también nos dio a su Santo Espíritu. Amén. Y nos dio su amor en su Santo Espíritu. Nos dio amor en el Padre, nos dio amor en el Hijo, nos dio amor en el Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que nos entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente nos amó en el Padre y en el Hijo, sino que también dice que ahora la esperanza no nos avergüenza, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más quieres de Dios? ¿Necesitas algo más de Dios? Él se dio todo por ti. Ahora, ¿cómo te vas a dar por Dios? Por eso estamos aquí. Esa es la razón de nuestras reuniones. Nuestra comunión con Él, morir a mí mismo para que Él viva en su gloria en mí, amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, aleluya. Versículo 11 dice, y no solo esto, el otro aspecto del alcance hacia nosotros mismos es que ya no va a venir el castigo de Dios. La reconciliación de Cristo o en Cristo a nuestro favor implica que ya no vamos a tener un castigo. ¿Por qué? Porque Dios no castiga dos veces. Él ya castigó a su Hijo. Entonces nuestra mayor esperanza es que nosotros no vamos a ser castigados, sino que vamos a ser injertados con Él para la eternidad. Amén. Amén. El versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. La reconciliación, amados hermanos, no es una promesa. La reconciliación es una realidad. Es la más ciertísima realidad. No es algo que Dios nos va a dar en un futuro. Es una reconciliación activa desde el mismo momento de nuestra preciosa salvación. Ahora, esta realidad ha de llevarnos al supremo gozo en Dios. ¿A ustedes no les da gran alegría esta buena noticia? ¿A ustedes no les da gran alegría? A mí mucha, la mayor alegría. ¿No nos da alegría acaso de que ya no vamos a ir al infierno? Por eso estamos aquí, para manifestar nuestra gran alegría, porque ya no iremos al infierno. Glorificamos al Señor porque ya no vamos para el infierno. Porque yo ya no tengo que pagar el precio de mis pecados. Mi Señor los pagó en la cruz. Por eso Él ahora es mi Señor. Amén. Por eso Él ahora gobierna mi vida. Por eso ahora yo no quiero pecar. Porque Él me salvó y Él me libró del castigo eterno del infierno. Ahora el Señor nos da ese supremo gozo. Y esta es una realidad que nos impulsa a adorarle de todo nuestro corazón. Pero hermanos, esta debe ser una realidad que te confirma, una realidad que te asegura ciertísimamente que Dios mismo te guardará hasta el pleno cumplimiento de su promesa. Por eso Él dice, la buena obra, y este debe ser un texto que primero te debes aprender, memorizar, pero debe ser un texto que debes guardar fuertemente en tu corazón, indestructiblemente. El que comenzó la buena obra en ti, Él es fiel en perfeccionarla. Él la hace perfecta hasta el día de su retorno. Hasta el día en que se cumpla perfectamente esa reconciliación y podamos abrazarnos eternamente y para siempre. ¿A qué conclusiones llegamos? Al haber meditado en este pasaje debemos concluir tres cosas fundamentales. La primera, como pecadores estuvimos separados, destituidos de la gloria de Dios y necesitamos de la reconciliación con Él para poder tener comunión con Él. Sin reconciliación no hay comunión. Pero surge la pregunta, ¿ya estás reconciliado? ¿Ya tienes comunión con Él? En segundo lugar, solo Jesucristo es el medio de reconciliación, no hay otro.
Él es el mediador, porque ha cumplido con las demandas de la justicia de Dios, y ante nuestra incapacidad, Él mismo se ofreció para ser nuestro sustituto y para traernos a la comunión familiar con Dios. Y en tercer lugar, la reconciliación obrada por Cristo y recibida por la fe es perfecta. Ya no le falta nada. Justifica al pecador y le introduce en la familia de Dios. Le libra del castigo eterno y nos dota de todo lo necesario para permanecer en una comunión, no solamente terrenal, sino celestial y eterna. Es por esa reconciliación que nosotros caminamos con certeza hacia las moradas celestiales. Es por esa reconciliación que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? Porque la palabra no solamente debe ser predicada, sino también aplicada. Esto es un llamado a aquellos que aún no han creído en el Señor Jesucristo, a aquellos que aún no siguen al Señor Jesucristo. Hoy el Señor te llama a tener comunión. El Señor quiere comunión contigo. El Señor te ha traído hoy a este lugar para que tú tengas comunión con Él. Pero para ello necesitas ser reconciliado en Cristo. Clama ahora mismo a Cristo. Él ha venido hoy a tu vida para reconciliarte. Clama hoy al Señor por el perdón de tus pecados, por el perdón de toda la afrenta y grosería altiva y guerra que tuviste contra Él. Ríndete ante Él y pide a Él su reconciliación, porque Él es el único reconciliador. Él es el único que te puede reconciliar con el Padre y librarte del castigo eterno en el infierno. Pero no solamente librarte del castigo, sino de incluirte en la familia de Dios y tener comunión eterna con Él. Amén. Pero también es un llamado para ti, que eres creyente. Vive una vida de comunión, porque tú fuiste reconciliado con Dios para tener comunión con Él, para vivir una vida de eterna comunión con Él. Tu esperanza de vida, tu expectativa de vida, no es tener buena casa, buen carro, vivir chévere en esta vida. De hecho, el Señor Jesucristo dejó una sentencia y Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, he vencido al mundo. Lo celestial vence lo terrenal, lo eterno vence lo transitorio. Hermano querido, vive una vida de comunión con Cristo. Vive tu vida para tener comunión con Dios. No desperdicies tu vida en otra cosa que no sea la comunión con Dios. Trabaja para tener comunión con Dios. Sé padre para tener comunión con Dios. Estudia para tener comunión con Dios. Prepárate en la iglesia para tener comunión con Dios. Nuestra vida es tener comunión con Dios y disfrutar de la comunión con Dios. En segundo lugar, renuncia a tu guerra contra Dios. Infortunadamente, aún como cristianos, nos paramos altivamente y le decimos: yo quiero esto y lo voy a hacer a mi gusto. La reconciliación con Dios implica que Él ha puesto en nosotros un espíritu de mansedumbre que clama, que gime: ¡Abba, Padre! Y que habla las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos identidad con Cristo. Señor, no se haga más mi voluntad sino la tuya. Por eso oramos la oración del Padre nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad en esta tierra, en este pedazo de polvo que soy yo, así como se hace tu voluntad en los cielos.
Comienza a vivir una vida de humillación, una vida de obediencia a Cristo, y apártate cada día más de tu pecado y no le digas a Dios: en este aspecto yo hago lo que yo quiero, mi billetera la manejo yo, mi tiempo lo manejo yo, mi domingo lo manejo yo. Humíllate a Él, porque cada vez que tú te levantas y dices: yo hago como yo quiero, estás dando una afrenta terrible contra el Dios Altísimo, afrenta por la cual ya nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. A Él la gloria. Y en tercer lugar, si ya recibiste la reconciliación con Cristo, permaneces seguro de esa reconciliación. Sabes que ya has sido reconciliado, que ahora eres uno con Él. Entonces vive la vida de victoria, vive la vida de fe, vive la vida de avanzar el reino de Dios en ti mismo, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo y en todo lo que hagas. Porque ahora estás reconciliado con Dios. Porque ahora eres justificado, porque ahora tienes una identidad con Él. Vive la seguridad, no desmayes, camina hacia tu destino eterno. ¿Y cuál es tu destino eterno? La gloria eterna con Dios. Y una última aplicación, amados hermanos, una última aplicación. Al haber escuchado este sermón está dirigido especialmente a preparar nuestros corazones para recibir, para participar de la Santa Cena del Señor. Porque la Santa Cena del Señor es un grato recordatorio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera a los Corintios, capítulo 11 y versículos 23 al 26. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Y dice: oh, gracias, Señor. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, la noche en que fue entregado, la noche en que fue sacrificado, la noche en que se ofreció como sacrificio. ¿Sacrificio de qué? De reconciliación. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? La reconciliación. ¿Qué has recibido tú? La reconciliación. ¿Y para qué la has recibido? Para comunión con Él. ¿Amén? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. 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 Hemos recibido la reconciliación. El apóstol Pablo la recibió. La iglesia por 2000 años la ha recibido. Y nosotros hoy la recibimos. Por eso celebramos la Santa Cena. Porque el acto de Cristo fue un acto sacrificial para nuestra reconciliación con Dios, para justificarnos en su sangre. Y dice el Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. En otras palabras, acuérdense que yo soy el medio de su reconciliación. Y luego dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor. O sea, que proclaman ¿qué? La reconciliación. ¿Por qué murió Cristo? Para reconciliarnos. Y cada vez que comemos del pan y tomamos de la copa, estamos hablando, estamos proclamando a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la hueste de ángeles que están como testigos, a la hueste de las tinieblas
y al mundo entero estamos proclamando que hemos sido reconciliados con Dios en Cristo Jesús. Por eso las demandas para participar de la Santa Cena. Por eso la cena es santa, porque se trata de nuestra reconciliación con el Dios Santo, los pecadores siendo santificados, tomando la identidad del Dios Santo. Por eso la Santa Cena no es para todos los que quieran tomarla. La Santa Cena es para los santos, para aquellos que habiendo creído en el Señor, lo publicamos mediante la fe en el bautismo en aguas. Por eso ninguno que no haya sido bautizado puede tomar la cena del Señor. Pero en segundo lugar, debe ser una persona que vive en la santificación, porque fuimos reconciliados no para andar en la vana manera del mundo, sino para vivir en la justicia de Cristo.